¿Qué tenemos en esta tarde? Claro, pues tenemos un módulo nuevo que vamos a desarrollar en su programa. Si ustedes lo tienen, en este caso, a la mano, pues vamos a encontrar de alguna forma los denominados distintos ordenamientos conductuales. Así de que estamos viendo en esta oportunidad, pues, el inicio y por supuesto vamos a concluir este tema relacionado con la sexta unidad, es la que ustedes tienen en pantalla. Si ustedes tienen algún problema de audio o de recepción, por supuesto me lo hacen ver. Si tienen algún escuchan, si no hay imagen, entonces es el momento oportuno para que me lo comenten si desean hacerlo por micrófono abierto o bien, en este caso, a través del chat. Si no hay ningún inconveniente técnico, entonces me parece que vamos a iniciar nuestra actividad. De comentarles, por supuesto, porque algunas inquietudes podrán haber al respecto, es el contenido de nuestro examen del segundo parcial. Claro, ya les había comentado que temas explicados serán evaluados. Entonces, ¿qué significa? Incluso lo que estamos desarrollando en esta oportunidad va a ser objeto de evaluación en el segundo examen parcial. También es importante mencionarles que tengo material de apoyo que voy a socializar con ustedes en la plataforma alterna que es Classroom, para que ustedes puedan tener material adicional. De alguna manera, pues va a sustituir a la bibliografía oficial de nuestro programa, pero les tengo material de estudio y también guías para que ustedes puedan completar básicamente las referencias bibliográficas para poder abordar estos temas. Bueno, entonces, sin más, me parece que ya estamos con el tiempo más que suficiente para iniciar. Pues tenemos todavía bien que están solicitando ingreso. Entonces, estamos viendo, ya estamos en la antesala de nuestra respectiva explicación. Vamos a disertar entonces este tema. Ya saben ustedes y conocen la mecánica, dudas, preguntas, comentarios, pues las van a escribir en el chat, que tiene solo la finalidad académica, y por lo tanto vamos a desarrollar y a responder aspectos relacionados con básicamente nuestra respectiva academia. Bueno, entonces tenemos acá en esta oportunidad, pues ya están solicitando algunos ingresos a última hora, pues bienvenidos quienes se están integrando. Entonces, ¿qué podríamos platicar? Pues platiquemos de lo que hemos estado viendo. Estamos en este caso, ustedes tienen en su pantalla, en nuestro módulo 6, pues vamos a ampliarlo un poco para que tengan una mejor percepción. Entonces, cuando nosotros abordamos este tema, pues es importante, en primer lugar, establecer o determinar que en la sesión anterior, si ustedes se recuerdan, habíamos platicado de los módulo quinto, las normas sociales. Ahora pues vamos a desarrollar el tema que tienen en pantalla, distintos ordenamientos conductuales y derecho indígena. He de comentarles algo al respecto de este tema. Tiene una relación estrecha con el módulo 5. El módulo 5 se refiere a normas sociales, pero en este módulo 6 nos vamos a circunscribir exclusivamente a dos ordenamientos conductuales. Por un lado, como ustedes lo van a ver, al derecho, en este caso oficial estatal, y en segundo término al ordenamiento consuetudinario. Es un ordenamiento basado en costumbres. Por lo tanto, vamos a establecer que estos van a ser los dos ordenamientos sobre los cuales vamos a enfocar en el módulo 6. Que quede muy en claro de que no son los únicos ordenamientos conductuales que regulan nuestra conducta dentro de una sociedad. Y por lo tanto, lo primero que vamos a hacer para tener claro el tema es platicar de qué significa ese término ordenamientos conductuales. Por un lado, vocablo ordenamiento es una palabra que hace referencia a la acción de ordenar. Pero tenemos un adjetivo que como calificativo le adicionamos a esta palabra y vemos que conductual se refiere, en este caso, al tema de la conducta o todo aquello que está relacionado con
con ella. Entonces, por una simple inferencia, pues vamos a encontrar nosotros ordenar conductas, maneras, formas, medios de ordenar, esto es regular conducta o comportamiento. En términos generales, vamos a entender que los ordenamientos conductuales, todos, van a hacer referencia a formas, medios, modos, maneras de regular, de normar, de ordenar la conducta humana, a través, por supuesto, o por medio de distintos o diversos sistemas normativos. Algunos de estos sistemas lo que hacen es regular nuestra conducta interna, como por ejemplo las normas morales, las normas religiosas, y otros, por supuesto, es nuestra conducta externa, como podrían ser las normas jurídicas, o las normas convencionales o reglas de trato externo. Si bien es cierto, entonces tenemos básicamente en pantalla este tema relacionado con los ordenamientos conductuales. He de decirles que en el módulo 5, cuando hablábamos de las normas sociales, pues estábamos hablando de ordenamientos conductuales. Por supuesto, en nuestra acepción genérica de normas sociales, mencionamos estas reglas de conducta que pretenden regular el comportamiento, en este caso, de los hombres como miembros de la sociedad. Y lo que vamos a ver básicamente es que todo ordenamiento conductual va a estar integrado por reglas, normas, preceptos, pautas, regulan el comportamiento, la conducta. Y estas engloban, las podemos englobar en un género, como le denominamos en el módulo 5, normas sociales. Recuerdan ustedes que las normas sociales, según la clasificación oficial de nuestro programa, pues tenemos normas tecnológicas, normas ideológicas. En esta segunda, las ideológicas, ubicamos las normas morales, las normas religiosas, las normas convencionales y, por supuesto, las normas jurídicas. Claro, en todo caso, todas estas especies o clases de normas, que son normas sociales, por supuesto, van dirigidas a la conducta del hombre como miembro de la sociedad, a regular su conducta, tanto interna como externa, o bien existen con dicho propósito, y esta fue una de las definiciones que dimos en torno a lo que ha de entenderse por normas sociales. Por lo tanto, subyacen dentro de las mismas, pues hay ordenamientos conductuales. Entonces, tiene una relación directa o estrecha en las normas sociales con ordenamientos conductuales. Entonces, básicamente, vamos a establecer, por ejemplo, que dentro de un colectivo social, las reglas o las normas jurídicas van a integrar en su conjunto ordenamientos jurídicos. Igual, las reglas o normas morales integran ordenamientos morales. Las normas religiosas van a integrar ordenamientos religiosos. Y así vamos a encontrar diversidad de ordenamientos que dentro de una sociedad regulan nuestra conducta. Claro, hemos de entender que estos ordenamientos específicos, jurídicos, morales, religiosos, están comprendidos dentro de un vocablo general o término general, que es ordenamientos conductuales, regulan la conducta del hombre, ya sea interna o externa, porque bajo este contexto son ordenamientos que integran un conjunto sistemático, esto es que están interrelacionados, no son algo disperso, tienen una relación muy estrecha y esto le da el carácter sistemático a esas reglas o preceptos que van a normar o regular la conducta interna o bien externa del hombre en sociedad. Podríamos platicar y extendernos sobre estos amplios aspectos reguladores de la conducta, comportamiento humano, pero tal y como se lo mencioné, lo que íbamos a hacer en nuestro sexto módulo es concentrar o fijar nuestra atención en dos. No son los únicos, como ya ustedes se dan cuenta, dos ordenamientos conductuales. El ordenamiento jurídico, en este caso vamos a hablar del derecho, un derecho legislado, derivado de la actividad del Estado, y por otro lado, un ordenamiento consuetudinario, pues basado, por supuesto, en costumbres. Si ya tienen ustedes, en primer lugar, la idea específica de qué es las distintas clases de ordenamientos conductuales, pues platiquemos, obviamente, de los
En pantalla, la definición que explicamos en su momento por unas sesiones atrás, de lo que es el derecho, que nos pone el jurista guatemalteco Romeo Alvarado Polanco. Acá, si ustedes recuerdan, porque simple y sencillamente vamos a hacer un breve repaso de este tema que ya fue explicado, pues hablamos de que el derecho es un sistema. Claro, aquí que distinguimos, y es de reconocer que esta propuesta académica de definición de derecho, me había comentado que la mayoría de los autores que ustedes puedan consultar para ver la definición del derecho, pues todo se refiere al derecho como un conjunto. El profesor Romeo Alvarado Polanco nos dice que es un sistema, y reflexionamos en torno a que el sistema en sí es necesariamente un conjunto, pero no todo conjunto necesariamente va a implicar un sistema. Y que si bien es cierto, puede haber una identidad desde el punto de vista cuantitativo, esto es derivado de los varios elementos que integran a un sistema y un conjunto. Cuantitativamente podrán tener los mismos elementos, 10 y 10, pero desde el punto de vista cualitativo hay una diferencia muy específica entre sistema y conjunto, porque el sistema implica interconexión y no hay conjunto. Por lo tanto, el criterio del profesor Romeo Alvarado Polanco es bastante acertado al definir el derecho no como un conjunto, sino como un sistema. Ya ustedes saben que el sistema implica por sí mismo un conjunto. Subyace la idea de conjunto dentro del concepto de sistema. No así el conjunto, por supuesto, con respecto al sistema. Bueno, es coactivo que hablamos de esa característica que presenta la norma jurídica. Luego, los casos que genera, esto es, pongamos el término específico, derechos subjetivos. Y por supuesto también derechos jurídicos. Entonces, por eso destacamos en carácter interactivo, tiene derecho, ya que normas autorizan, órganos de derechos subjetivos también imponen derechos y ese carácter interactivo. Y claro, ordenar la conducta externa de los hombres en sociedad, pero no es una conducta aislada del colectivo social, son relaciones interpersonales dentro de un colectivo social, y por eso hablamos de esas relaciones sociales. Debemos entender también que como seres humanos insertos dentro de un colectivo social, desarrollamos una serie de vínculos, lazos o nexos, que son relacionales, por supuesto, con los demás individuos, por eso son interpersonales. No todas las relaciones realmente tenemos en el colectivo social interesan el derecho. Hay otros dispositivos normativos que van a regular esas relaciones, que podrán ser normas morales, normas religiosas, normas convencionales. Esto significa entonces que no todas las relaciones interpersonales de nuestra sociedad van a tener dimensión jurídica. Y lo serán aquellas que van a estar normadas porque existe un precepto, una norma jurídica contenida en ley que la regula, y por lo tanto esa relación adquiere, esa relación social, tiene una dimensión jurídica porque está normada, está legislada, está contenida en ley. Por supuesto, estas relaciones interpersonales dentro del colectivo social van dirigidas, hay una intención dirigida a la satisfacción de las necesidades. Por supuesto, hablamos de necesidades básicas de existencia dentro del colectivo social. En este caso, ese colectivo vamos a denominarle organización estatal determinada. En otras palabras, estamos hablando de un Estado. Y de esta manera, pues la finalidad de este sistema que representa el derecho, pues que es, por supuesto, doble, porque por un lado mantiene a dicha organización, por ello colegimos que en las normas jurídicas vamos a encontrar normas de estructuración orgánica, esto es, normas jurídicas que regulan los distintos órganos de poder del Estado, y también junto con ellas encontramos, por supuesto, normas de comportamiento, de conducta social. ¿Para qué? Para lograr la realización de los intereses inherentes a esa organización estatal determinada que la ha creado. Pues bien, ya nosotros, de este análisis que hicimos de la definición del derecho, destacando que es el carácter sistemático del mismo,
Ustedes recordarán que les había comentado que es un sistema, entre otros argumentos, nos menciona el profesor Romeo Alvarado Polanco, esas normas, esos principios que integran al derecho, son un sistema porque, como el derecho tiene carácter sistemático, porque esas normas y esos principios tienen una estructura, tienen una jerarquía, están unitariamente dispuestas y también se mencionó, están orientadas conscientemente a la realización de un fin concreto. Que entre otros, pues mencionamos 4 argumentos por los cuales destaca el carácter sistemático del derecho. Todo esto lo habíamos platicado, solo quedaba pues realizar un repaso muy breve de estos aspectos que en su momento fueron explicados con anterioridad. Bueno, entonces aquí tenemos por un lado un orden que nace o es derivado o es producto del acto de imposición del Estado. Son normas que son impuestas porque hay un acto de autoridad. ¿De quién? De esa organización que reviste el contenido jurídico y político de una sociedad, que es el Estado. Son normas impuestas a la sociedad hacia la cual pretende regular la conducta de la población que la integra. Normas derivadas de un acto de imposición. Paso al otro ordenamiento, un ordenamiento consuetudinario. ¿Qué es un ordenamiento? Por supuesto, basado en costumbres. Acá, básicamente, vamos a encontrar lo siguiente. Algunos de ustedes podrían preguntarse por qué vamos a contraponer el ordenamiento legislado, un derecho estatal, un derecho oficial y un derecho consuetudinario. Recordemos un poco de la historia. Sin hacer apología de esta manera o forma de interpretación filosófica, si ustedes recuerdan cuando desarrollamos el tema en el módulo 1, Origen y Esencia de Estado de Derecho, pues mencionábamos corrientes del pensamiento filosófico que tratan de explicar cómo surgió el derecho, cómo surgió el Estado. Dentro de estas, sin que implique apología, vuelvo a insistir, el materialismo dialéctico nos decía algo interesante. Cuando analiza la evolución de las sociedades humanas a través del tiempo, lo hace a través de los distintos modos de producción que han acaecido a través de la historia. ¿Recuerdan ustedes el primer modo de producción social es la comunidad primitiva? ¿Qué recordamos de este tema? Pues se mencionó que en ese modo de producción, la comunidad primitiva, se estaban gestando los elementos de la base o estructura económica de una sociedad. No se había erigido completamente la supra o sobreestructura, y en donde encontramos 2 instancias o niveles, una instancia jurídico-política, donde ubicamos al derecho del Estado, y una instancia ideológica, donde ubicamos las distintas formas de representación de la conciencia social. Pues bien, estamos en la comunidad primitiva que habíamos mencionado, pues incipientes maneras, formas de organización social, desde la más rudimentaria, aquella en la cual los materialistas dialécticos ubican la denominada infancia del género humano, en donde la primera forma de organización social más primitiva era la manada primitiva. Pasando a otras formas de organización social, un tanto más complejas, la horda salvaje, las tribus, las fratrias, la gens en sus 2 variantes, matriarcado-patriarcado, hasta llegar a una forma de organización social más moderna que es el Estado. Pero para eso pasó mucho tiempo. Y ustedes recordarán, dentro de los argumentos que nos indicaban los materialistas, que en el modo de producción de la comunidad primitiva no existía el derecho ni el Estado. ¿Cuándo surgió? ¿Dónde surgió? Por supuesto, derecho y Estado en el segundo modo de producción que sucedió a la comunidad primitiva, que fue el modo de producción esclavista. ¿Se recuerdan de esto? Entre otras causas, determinado el surgimiento, el origen del Estado de Derecho por la escisión o división de la sociedad en clases antagónicas, por un lado, y por otro, pues el surgimiento del régimen de propiedad privada sobre los medios de producción. Derecho y Estado pues surgieron entonces, entre otras, por estas 2 causas principales en el modo de producción esclavista. Entonces viene una pregunta.
¿Y cuál era la manera en la que los seres humanos regulaban su conducta en régimen de comunidad primitiva? Por supuesto, es aquí en donde hemos de establecer y reconocer que la primera forma en la que reguló su conducta fue la costumbre primitiva. Es más, esta costumbre antecedió al mismo derecho, por supuesto. Entonces, el derecho surgió posteriormente, pero la primera manera en la que el hombre reguló su conducta social fue la costumbre primitiva. Una serie de patrones, de normas indiferenciadas que tenían influencia de aspectos religiosos, morales, convencionales, y de lo que a posteriori iba a constituir el fenómeno jurídico. Entonces, la costumbre fue la primera manera en la que el hombre reguló su conducta dentro de un colectivo social, regulando el trabajo colectivo, las actividades de cada uno de los miembros que integraban esos colectivos sociales. Bueno, entonces, establezcamos la importancia de estos ordenamientos. El consuetudinario es basado, así como lo tienen ustedes en la pantalla, es un ordenamiento que aplica la justicia, la manera de resolver o dirimir los conflictos interpersonales que se suscitan o acaecen dentro de un colectivo social, resolverlo en base a costumbres propias de la comunidad. Estas costumbres, que por supuesto, como hábitos de conducta, constituyen usos sociales, adquieren un valor, esto es, adquieren una dimensión jurídica, pero lo interesante que quiero que noten es que los legisladores, estamos hablando de los creadores y los sancionadores que implican una aceptación, son los propios miembros de la comunidad. Es la misma comunidad que practica esas costumbres la que, obviamente, establece esos patrones conductuales. Derivado de esto, pues vamos a establecer, por un lado, un ordenamiento que establece normas por la vía de la imposición. Hablemos del ius imperium del Estado, y vamos a hablar de un ordenamiento basado en costumbres, establecidas o creadas por la propia comunidad que la practica, en el entendido de que ésta obedece a una necesidad y por lo tanto legitima la misma comunidad estas normas, derivadas de un amplio consenso colectivo, es que surge el ordenamiento constitucional. Entonces, en un momento vamos a contraponer el ordenamiento constitucional, uno, en la teoría de imposición a la autoridad, y otro, en la teoría de consenso de la comunidad, de los miembros que practican esta costumbre, que así han llegado a la convicción y por lo tanto llegan a un consenso colectivo, se han puesto de acuerdo de practicar esta en base a qué, a sus propias costumbres. Entonces, yo quería preguntarles, no van a ver el micrófono, que desean participar, pero tienen su espacio en el chat para poder desarrollar esta práctica. Y yo puedo preguntar, ¿y cuántas normas tienes para regular la conducta? Una que nace por la imposición, aún en contra de nuestra voluntad, aquella que nace de un consenso colectivo. Y por supuesto, ustedes van a entender que lo más eficaz es esta norma, porque es más legítima. ¿Entienden esto? Voy a contar, por supuesto, y podría decirles que en este caso, el ordenamiento constitucional es un ordenamiento conductual, sí, basado en la costumbre, porque la fuente que nutre a este ordenamiento es la costumbre. Por lo tanto, vamos a establecer que la fuente principal de los ordenamientos constitucionales es la costumbre. Ahora, aquí hago un paréntesis, porque podríamos anticipar algunas definiciones de lo que es o lo que representa básicamente la costumbre. La costumbre en una acepción o definición del término, porque podríamos mencionar, por ejemplo, en el caso, vamos a mencionar en este momento a un clásico de derecho, que es el profesor de Derecho mexicano, Eduardo García Maínez. Eduardo García Maínez
en su obra fundamental, Introducción al Estudio del Derecho, citando a otro jurista, Jenny, cuando define la costumbre, por supuesto, se dice que la costumbre, quiero que ustedes pongan atención a lo que les voy a decir, es un uso existente en un grupo social que expresa un sentimiento jurídico de los individuos que componen dicho grupo. Esta sería una primera definición que nos da, por supuesto, este jurista Jenny, citado por Eduardo García Maínez. Pero también podríamos traer a colación que este autor mexicano también menciona a otro enorme exponente de la teoría general del derecho, de Du Pasquier, diciendo que este jurista, cuando habla de a la costumbre, nos dice, y es interesante, que es un uso implantado en una colectividad y, esto es interesante, considerado por esta como obligatorio. Y aquí queremos seguir definiendo, por supuesto, la costumbre. Definiciones van, definiciones vienen. Un elemento regulador de la conducta humana. Estamos hablando de conducta interpersonal dentro de colectivos sociales. Ya podemos un paréntesis acá y recordar que ustedes en el segundo semestre van a ver en Derecho Romano, como mencionado en torno a los juristas romanos. Por supuesto, los romanos se dieron que existía un dispositivo regulador de la conducta interpersonal muy efectivo, como era la costumbre. Paralela alternamente al derecho legislado, contenido en la ley, también conocía la costumbre en su acepción jurídica. También es así como ustedes verán a continuación, tal el aporte de los juristas romanos cuando definen, por ejemplo, en el caso de la costumbre, aquí por un paréntesis interesante, en práctica de derecho romano, la influencia que tienen en sus sistemas como parte del derecho latino, pero los romanos definen la costumbre, claro, en su momento que consiste, pero existe una definición en latín de la costumbre, desde la perspectiva de los juristas romanos, y es la siguiente: inveterata consuetudo in opinio juris seu necessitatis. Esta es una clásica definición que nos dan los juristas romanos y que entra a la historia como un legado, porque ellos distinguieron dos elementos que a continuación les voy a explicar, que son consubstanciales para poder hablar de una costumbre en su acepción o dimensión jurídica. Pero vuelvo acá. Ese ordenamiento consuetudinario, que puede recibir diversas denominaciones: derecho consuetudinario, derecho comunal, derecho alternativo, derecho paralelo, costumbre jurídica comunal, entre otros, va a ser siempre referencia a un ordenamiento conductual basado en costumbre. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan de que ese derecho consuetudinario o esas denominaciones adicionales que tienen en pantalla parten de la definición de la costumbre. Ya mencionamos cómo lo define Jenny, cómo lo define Claudette du Pasquier, para hacer referencia básicamente, claro, estamos hablando de un uso, una derivada de la praxis social, en donde vemos la repetición constante, uniforme de una regla de conducta. Pero esa repetición es constante, es en este caso permanente, uniforme en el mismo sentido. Y esto es algo que es tangible. Pero aparte de eso, también encontramos un componente que es subjetivo. Y hablamos del convencimiento. Y cuando hablamos nosotros del convencimiento, nos vamos al interno del sujeto, en el caso de que la subjetividad que conlleva el convencimiento es que los sujetos que practican esa pauta, esa regla, están convencidos, y esto ya le da el carácter de que ello obedece a una necesidad jurídica. Y por lo tanto, vamos a mencionar
cómo los romanos detectaron magistralmente estos dos componentes, uno que es tangible, es objetivo, y otro que es intangible, que es subjetivo. Entonces, son dos elementos que van a tomar en consideración ustedes para poder completar estas dos condiciones que se constituyen los elementos exigidos para que ese ordenamiento, el derecho consuetudinario, sea tal y poder conceptuarlo como tal. Partamos entonces de lo que nos mencionaban los romanos. Claro, aquí voy a destacar dos elementos esenciales. Vamos a hablar de la inveterata consuetudo y de la opinio iuris. Hay algunos autores que utilizan la expresión inveterata y otros opino, pero vamos a mencionar, prefiero inveterata consuetudo para referirme al elemento objetivo de la costumbre, inveterata consuetudo, y la opinio iuris para referirme al elemento subjetivo de la costumbre. ¿En qué consiste el primer elemento? Bueno, entonces, yo les haría una pregunta. ¿Cuál es la objetividad que puede tener una costumbre? Si ustedes, por ejemplo, quieren comprobar si una costumbre es aplicable en alguna comunidad del interior de la República, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues primero, lo lógico es acudir al lugar, a la comunidad donde se practica esa costumbre, constituirse in situ en la comunidad que la practica, y ustedes, a través de la percepción de sus sentidos, van a poder comprobar o no si existe determinada práctica derivada de una costumbre. Esta opción de poder tener esa aprehensión, por supuesto, le da esa dimensión objetiva, porque lo que van a encontrar básicamente es una regla que se ha practicado socialmente de una manera constante, uniforme, por lo largo de tiempo. Y ustedes le podrán preguntar a los sujetos de comunidad que practican esa costumbre, ¿quién le enseñó? Pues va a decir mi padre, y quién a su padre, mi abuelo, y quién al abuelo. Si se van hacia atrás en el tiempo y ven que es una práctica que la han realizado de esa manera o forma, que es uniforme, de tiempo, y ustedes comprobar sinceramente y esto da este elemento objetivo a lo que los romanos denominaban inveterata consuetudo. Pero viene el otro componente que es el elemento subjetivo de la costumbre. ¿Y este en qué consiste? Ustedes le podrían preguntar, bueno, ¿y usted por qué lo practica? Entonces lo que les va a decir, porque yo estoy convencido, y aquí hablamos a lo subjetivo, de que es necesario hacerlo. Y por lo tanto, la considero obligatoria. Porque hay una conciencia común dentro de la comunidad que la practica de darle la validez a esas normas consuetudinarias. Entonces, esto es lo que los romanos denominaron opinio iuris, es el elemento objetivo de la costumbre. Entonces aquí hacemos un paréntesis, no basta entonces que se practique externamente y que ustedes lo puedan comprobar, sino aparte se requiere el elemento subjetivo que es la convicción interna de los sujetos que practican de que ello obedece a una necesidad jurídica. Entonces, ojo, esto le otorga una legitimidad a esa norma. Es una norma legítima y es por eso que estas costumbres han prevalecido ancestralmente. Algunos de ustedes se podrá preguntar, bueno, ¿y por qué surgió esta dualidad? Vamos a contraponer el derecho estatal, oficial y el ordenamiento constitucional. Pero antes de explicarles el por qué, voy a hacer una pequeña reflexión. Estamos viendo los elementos de costumbre en su función o dimensión jurídica. Inveterata consuetudo, elemento objetivo, y opinio iuris, elemento subjetivo. Este comentario que socialmente en las comunidades, pues hay una serie de prácticas sociales, de usos sociales que se practican dentro de la comunidad. Pero hemos de distinguir un uso social en sí mismo y una costumbre en su acepción jurídica. Un simple uso social es tal que solamente tiene el elemento objetivo. Y la costumbre, aparte del elemento objetivo, va a tener el elemento subjetivo. Entonces, para que ustedes puedan distinguir un simple uso social de una costumbre en su acepción jurídica,
pues van a entender que el simple uso tiene solo el elemento objetivo y la costumbre en su acepción jurídica tiene elemento objetivo y subjetivo. En el momento en que ese uso, que tiene solo el elemento objetivo, adquiera el segundo elemento, que es el elemento subjetivo, entonces va a formar parte de una costumbre en su acepción jurídica. Pues entonces, vuelvo al aspecto que habíamos mencionado. Pudieron poner dos ordenamientos. Ustedes conocen la historia. Y podríamos platicar, por ejemplo, es porque, por ejemplo, en el caso de Guatemala, como en otros países, subsisten ordenamientos conductuales paralelos al ordenamiento oficial estatal. En el caso nuestro, saben ustedes que, por supuesto, derivado del proceso, hace unos siglos atrás, de descubrimiento, de conquista y de colonización, por supuesto, para el continente americano, pues, entre otras, tres potencias navales, Inglaterra se va al norte de América, España se viene a estas tierras, y al cono sur, pues, llegó Portugal. Tarde, pero llegó. Pero en el caso nuestro, por supuesto, ¿qué ocurrió? Pues vinieron los españoles. ¿Y qué encontraron en estas tierras? Encontraron forma de organización estatal, sí, tenían sus ordenamientos, por supuesto, pero hubo un proceso de conquista, en donde los conquistadores impusieron sus leyes. Es más, ustedes conocen que Guatemala formó parte del Imperio Español, somos parte de España. En estas tierras, por supuesto, como parte del Imperio Español, pues rigieron las leyes españolas, desde la Constitución hasta las leyes, en este caso, de jerarquía inferior, pues éramos parte de España. Posteriormente, conforme va pasando el tiempo, ustedes conocen el proceso de independencia, en este caso, 1821, claro, pues lo que ocurrió básicamente derivado de la independencia que se dio de una manera rápida, nos anexamos a México. Posteriormente, en 1823, pues se da la separación y nacemos como un Estado independiente. Pero los españoles, ¿qué encontraron acá? Pueblos que tenían sus propias normas de conducta. Habían gobernantes, por supuesto, derrotados, claro, pero hubo imposición de un ordenamiento, el español sobre otro. Entonces, pero estos ordenamientos, por supuesto, ancestrales, aún hoy en día, basta que ustedes vayan a comunidades cercanas de la capital de Guatemala, van a encontrar ustedes que se practican costumbres ancestrales. Basta que ustedes vayan a la zona 7, impresionante, si no lo conocen, vayan, y si han ido por felicitaciones, tenemos Caminal Judío, por ejemplo, Comisco Viejo y otros lugares interesantes. Si quieren irse un poquito más lejos, pues pueden ir a Isimché o en otros lugares interesantes de la cultura guatemalteca, pero van a encontrar normas que se practican ancestralmente. Entonces basta con que ustedes inclusive pueden ir al legendario y muy turístico Chichicastenango y por darse cuenta a la entrada del templo, podrán ver que se practican una serie de rituales en base a costumbres, y son costumbres ancestrales que persisten en la actualidad. Entonces, lo que la conquista y los conquistadores pudieron hacer fue desarraigar las prácticas realizadas ancestralmente en las comunidades propias originarias de estas tierras. Entonces, por supuesto que paralelamente al derecho oficial estatal ha permanecido en un conjunto de normas que son movimientos varios, que son para regular realmente la conducta de la práctica. Entonces, existen dos ordenamientos, uno que es el oficial estatal y el otro paralelo, es un derecho basado en costumbres. Entonces, ya les comenté por qué se hace necesario, claro, no son los únicos dispositivos reguladores de la conducta humana, pero estamos destacando el derecho oficial estatal, que nace por la vía de la imposición, un derecho que nace por la vía del consenso basado en costumbres. Continúo acá. Es acá en donde nosotros podemos destacar, si ya tenemos una idea de qué es la costumbre,
Entonces ya vimos que son un uso nacido de la práctica social, la práctica entendido por legisladores y sancionadores, son los miembros de la comunidad legítima esas normas. Entonces podemos ver que eso es encontrar maneras de clasificar la costumbre. Aquí podríamos poner una costumbre delegante, una costumbre delegada, una costumbre derogatoria. Para mencionar una clasificación de la costumbre, hay más que de clasificar la costumbre. Si el tiempo nos permite, voy a explicar otra clasificación de la costumbre, que implica una costumbre secundum legem, una costumbre pater legem y una costumbre contra legem. Pero en principio, pues tenemos clasificación. Se podrán notar, en este caso, lo que vamos a hacer para poder explicar es contraponer esos dos ordenamientos. ¿Cuáles? Un derecho oficial estatal y un derecho constitucional. Entonces, si ponen atención y se dan seguimiento, llevan la secuencia de lo que estamos platicando con ustedes, entonces, en el caso de la denominación delegante, aquí lo que vamos a hacer es ubicar a la norma consuetudinaria sobre el derecho legislado, sobre el derecho estatal contenido en la ley. ¿Qué significa esto? Que en el caso de la costumbre delegante, esta es superior al derecho. Bueno, ¿cuándo se da la costumbre delegante? Pues se da cuando la costumbre autoriza, esto es faculta, a que pueda crear el derecho escrito, que se pueda aplicar ese derecho escrito, porque la norma basada en la costumbre es superior a la ley. ¿Qué significa esto? Que este derecho escrito legislado tenido en ley será aplicable si y solo si la norma consuetudinaria lo permite. No podrá ser aplicado si la norma consuetudinaria no lo permite. ¿Entienden esto? La norma costumbre delegante es superior al derecho escrito. Entonces acá, norma consuetudinaria de derecho legislado. Bueno, en la norma, la costumbre delegada, voy a hacer eso, quiero que vean las manos. Entonces, ¿qué hice? Coloqué la ley de derecho legislado sobre el derecho constitucional. Porque entonces en la costumbre delegada, claro, la ley es superior a la costumbre. ¿Cuándo se da la costumbre delegada? Cuando la norma jurídica permite la aplicación de la costumbre. ¿Qué significa? Que la costumbre está aplicable sí y solo si la norma contenida en ley lo permite. No puede aplicarse la costumbre si la norma contenida en la ley no lo permite. Entonces, claro, la ley acá, el derecho legislado, es superior a la norma constitucional. Y ustedes lo pueden ver en la pantalla, esta costumbre delegada es la clase de costumbre aceptada en nuestro ordenamiento jurídico. Y claro, pues les voy a comentar a ustedes el fundamento que aparece en el ordenamiento judicial. Estoy ley escrito sobre la norma constitucional. Ahora, aparece la costumbre derogatoria. ¿Qué voy a hacer? Voy a invertir otra vez el papel y vamos a ubicar la costumbre sobre el derecho escrito. Pero que vamos a encontrar en la derogatoria. Claro, aquí la evidente superioridad masiva de la costumbre sobre el derecho legislado, pero en la denominada derogatoria es una costumbre que tiene tal imperio que es capaz de abrogar la ley. ¿Qué significa esto? Que es tan alto el grado de superioridad de la costumbre que puede anular o suprimir totalmente la ley, y esta es la denominada costumbre de la diferencia elegante con la derogatoria. Claro, ambas están sobre el derecho escrito, pero en la delegante, pues es la que permite que se aplique el derecho escrito, más no lo anula. Pero en la derogatoria está sobre el derecho escrito y la derogatoria sí es capaz de suprimir o anular totalmente a la ley. Históricamente podemos encontrar en otras dimensiones, en otras latitudes, pues estas clases de costumbres. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos acá? Claro, vamos a seguir practicando, pero es importante que ustedes determinen, básicamente, ya se ha mencionado otra manera de clasificar la costumbre, y se puede mencionar la costumbre secundum legem,
Esta costumbre, secundum legem, es conocida como una costumbre interpretativa. Entonces, en la secundum legem es interpretativa, es aquella costumbre que coincide básicamente con lo mandado, lo ordenado en la ley. Una costumbre, secundum legem, al que denominan interpretativa. La ley misma, por supuesto, reconoce, acepta el sistema y en algunos casos ordena su aplicación. Y este ejemplo de costumbre interpretativa, secundum legem, podría recordar en este momento un artículo de nuestro Código Civil, el Decreto Ley 106, y es el artículo 1599. El artículo 1599 de nuestro Código Civil, pues, por supuesto, se refiere a la interpretación de los contratos en donde puede aplicarse y hacerse uso de costumbre. En este caso, es una costumbre secundum legem, es una costumbre interpretativa. También existe otra clasificación de la costumbre praeter legem. Es una costumbre que también es conocida como costumbre supletoria. Cuando se da la costumbre praeter legem, que surge la aplicación en ausencia de la ley, llenando los vacíos, que nosotros le denominamos las lagunas dejadas por el legislador en la ley. Entonces, a través de la costumbre denominada praeter legem, que es una costumbre supletoria, básicamente se va a crear una nueva norma que en un momento dado no se opone a las existentes, pero va a ser basada en tomar en consideración en base a costumbres. Entonces acá nosotros podríamos establecer cómo a través de estas normas que son consuetudinarias, la costumbre supletoria, pueden llenarse esos vacíos contenidos en la ley. Es más, podría comentarles en todo el tema, en el Código de Trabajo, por supuesto, en el artículo 15, se menciona al respecto porque en los casos, según lo expresa en el Código de Trabajo, que no están previstos por el Código, por los reglamentos o por las demás leyes relativas, por supuesto, al trabajo, se podrán resolver en primer lugar, nos dice el artículo 15 del Código de Trabajo, tomando en consideración los principios en el derecho de trabajo, en este caso, establecer en primer lugar, pero de no ser posible, en segundo lugar, el Código de Trabajo permite que se acepten la equidad, la costumbre o bien los usos locales, y es acá en donde los autores nos dicen que esta es una costumbre supletoria para el eje que en un momento dado puede ser reconocida. Realmente, pues vamos a platicar de otra clasificación de la costumbre contra legem, significa una costumbre contraria a la ley. Cuando se da la costumbre contra legem, pues se va a dar en cuanto a conducta que se opone, que riñe, contraria a normas legales ya existentes, y en este caso se presenta muchas veces en situaciones en donde una norma de derecho no escrito, en este caso, es contraria, riñe con una norma legislada, la comunidad no la practica o hace lo contrario a lo que la ley estatal oficial establece. Entonces, esta costumbre, por supuesto, no es aceptada por el ordenamiento jurídico guatemalteco, nuestra ley de organismo judicial, que destaca el principio general del derecho, que es el imperio de la ley, nos dice que contra la observancia de la ley, y aquí quiero que pongan atención en esto, no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Por lo tanto, buscamos de raíz que la costumbre contra legem está prohibida, no permitida en nuestro ordenamiento. Pero ¿qué tenemos acá? Pues esto es en relación a este tema referido a las clases de costumbre. Pero establezcamos entonces a continuación, ya para ir terminando estos temas, el ordenamiento ordinario. Claro, ¿qué tenemos acá? Rasgos que distinguen al ordenamiento ordinario. Y aquí se presentan estas, entre otras características.
Bueno, dependiendo de los autores que ustedes consulten, se van a encontrar rasgos que caracterizan al ordenamiento constitucional, pero acá pues, vamos a mencionar estos tres. Ser eminentemente conciliador. Partamos de este primer elemento que caracteriza al ordenamiento constitucional. En primer lugar, se va a dirimir o resolver un conflicto aplicando las normas del derecho constitucional, derecho basado en los hechos. Vamos a entender que aquí no va a haber un ganador y un perdedor, como tradicionalmente se hace en la aplicación del derecho en el proceso judicial oficial estatal. Se busca la conciliación, por supuesto, habrá recíprocas renuncias y otorgamientos de sujetos en conflicto, en contienda, para buscar un punto ecuánime de solución a un conflicto que ha dado, interpersonalmente hablando, dentro de una comunidad. Entonces, lo que interesa acá es volver a armonizar la cohesión de la sociedad. Entonces, vamos a encontrar que para poder conciliar a los sujetos en conflicto, por supuesto, vamos a ver un sujeto que va a desarrollar un rol importante, que va a ser el conciliador o mediador, una persona ajena a las partes del conflicto, que dado el prestigio, la honorabilidad, reconocida públicamente dentro de la comunidad, pues va a ser el garante de orientar, de proponer fórmulas ecuánimes de solución a los sujetos partes en la contienda. Por supuesto, él va a acudir a recursos persuasivos, tratando de persuadir a los sujetos en conflicto de la importancia de que ellos vuelvan a armonizar la frágil cohesión que se está viendo afectada por el conflicto que ha surgido entre la comunidad. Y para ello va a recurrir a recursos persuasivos, haciendo, por supuesto, alusión a aspectos de carácter religioso, moral, reglas de trato externo, algunos componentes incipientes de la dimensión jurídica, pero lo que se trata de hacer es buscar aquí no quién va a ganar y quién va a perder, buscar de conciliar, y esto es lo más importante. Por lo tanto, para hacerlo, claro, va a recurrir de paciencia, una formidable paciencia. Y claro, nosotros vamos a establecer o a encontrar que este es un rasgo que distingue a las comunidades del interior de la República. Entonces juega aquí un rol fundamental la anuencia o el avenimiento de las partes en conflicto. Entonces tiene que llegar ese convencimiento interno de llegar a una solución y pues por supuesto que el problema se resuelva de una manera armoniosa. No se trata de que en este caso queden las asperezas, hay que limarlas a manera de que los sujetos lleguen a convencerse a través de esa actitud conciliatoria. Luego establezcamos que es un derecho oral. Por supuesto, el derecho, el ordenamiento constitucional se transmite oralmente, es un derecho no escrito. Se transmite de generación en generación, de padres a hijos. Ancestralmente se ha hecho, es un derecho que no está, en este caso, codificado, no aparece en un momento dado. Es un derecho no escrito. Entonces, más yo les voy a decir que la aplicación de la norma del derecho constitucional, desde el momento que se plantea el conflicto al conciliador o al mediador, en la realización de las audiencias hasta la resolución del conflicto, todo es de manera oral. Es más, he de comentarles a ustedes la importancia que tiene la palabra. Por supuesto, hablamos de la palabra de honor de los sujetos que están, en este caso, siendo partes de un proceso de aplicación de las normas constitucionales. ¿Tienen ustedes dimensión, y supongo que sí lo tienen, de la importancia que representa la palabra de honor en la persona? Porque basta con que ustedes adquieran, porque han comprometido su palabra, de respetar básicamente el convenio que te llegue, y no van a necesitar ningún documento por escrito o decirle, pues mire, necesito la copia, quiero que me la firme. Y además, muchos de estos procesos se envuelven con personas que no saben leer y escribir, pero eso no les va a restar honorabilidad, por supuesto, sabiduría en lo que se está haciendo,
y por ello establezcamos que es un derecho oral. Entonces, no hay, en este caso, esas formalidades propias de un derecho escrito. Y aquí, por supuesto, vamos a ver que se evitan todos esos engorrosos trámites que podemos ver en el proceso de aplicación del derecho oficial estatal. Formalidades escritas, no le van a decir, bueno, presente su denuncia por escrito al conciliador, vamos a aplicar día y hora, vamos a notificarle la notificación, que tiene evidencia, no, aquí todo es oral. Y el proceso es oral porque los miembros de la comunidad están pendientes, y por supuesto está la honorabilidad de los sujetos, el cumplimiento, honrar su palabra, que es importante, tiene mucha más importancia que el documento. Entonces, esa auditoría social que realiza la comunidad, fiscalizando, por supuesto, no van a intervenir de una manera directa, pero ellos están dándose cuenta de que hay sujetos que han comprometido su palabra en un proceso que es evidentemente oral. Luego tenemos el derecho que también su vigencia, esto significa su fuerza obligatoria, y también fundamenta su positividad, eso significa el efectivo cumplimiento en el consenso. Por supuesto, es un derecho que nace de la vía del consenso. Es una norma que tiene, por supuesto, el origen mismo en la aceptación y, por lo tanto, es una legitimidad por parte de la comunidad que la practica. Entonces, nace de un proceso de colectivos sociales. Es una norma que tiene, por supuesto, el convencimiento de cada uno de los miembros que integran el colectivo social de que es necesario respetar esas normas para la mejor preservación de la cohesión y, por supuesto, la convivencia armoniosa dentro de la colectividad. Entonces, es una norma que nace por la vía del consenso y por eso tiene un grado de efectividad enorme, contrapuesto a una norma impuesta. Es una norma consensual. Podríamos ir platicando de rasgos, pero podríamos destacar ya para ir finalizando ventajas. Claro, aquí podríamos contraponerlo al proceso oficial estatal. En este caso, pues vemos que el ordenamiento constitucional presenta celeridad procesal. Celeridad significa rapidez. Son procesos rápidos. En este caso, imagínense ustedes, aquí se eliminan definitivamente todos aquellos requisitos y formalidades que son un verdadero escollo en el derecho oficial estatal. Las conciliaciones, por supuesto, se agotan en una audiencia y sin mucho en dos, y se evitan entonces expedientes burocráticos, exacciones ilegales, porque son procesos rápidos. Claro, ustedes comparan un proceso oficial estatal y van a encontrar que estos muchos expedientes duermen sueño de los juicios y pueden pasar meses, años o décadas y no hay modo que llegue la resolución judicial, que es la sentencia que vaya a poner fin a un proceso. Claro, después vamos a hacer una reflexión importante también en torno a estos aspectos, pero vamos a establecer en este caso la celeridad, la economía. Claro, en el caso de la economía, pues aquí hay un ahorro significativo en los gastos que puedan hacerse. Las citaciones son orales, las audiencias en este caso son orales, la labor del mediador o conciliadores ad honorem, porque no crean, el conciliador o mediador no es un sujeto que viva de ser, de desempeñar ese rol. Es un agricultor, es un que labra la tierra, es artesano, tiene su taller, tiene otro oficio. Y entonces él, por supuesto, tiene un gran prestigio dentro de la comunidad, es reconocida, la imagen, por supuesto, y es positiva dentro del colectivo social, y por lo tanto, el solo hecho de es un cargo honroso y que es abonorio. Y algunos de ustedes podrían pensar, ¿pueden contratar abogados? No, hasta con eso. Y con respeto que merecen los colegas, pero que hay un abogado en un proceso de aplicación del ordenamiento constitucional, con una formación legalista de un proceso oficial estatal, pues disculpen, que lo que haría es entorpecer, con el respeto que me merece, la aplicación del ordenamiento constitucional. Entonces, hasta con eso, no se requiere auxilio de profesional del derecho. Entonces, ¿qué tenemos acá?
la economía, por supuesto. Se neutraliza el factor idiomático. Aquí se rompe la barrera idiomática. Aquí no se da el problema que se presenta en los otros procesos, en el caso del proceso oficial estatal, en donde muchas veces los sujetos partes no entienden ciertos términos que son propios de su idioma materno. Acá, cuando se dice que se neutraliza el factor idiomático, pues vamos a establecer de que en las conciliaciones se usa el idioma propio de los interesados, se evitan con ellos problemas definitivamente de comunicación, por eso es que se rompe la barrera idiomática. Y se evita el riesgo, por supuesto, de una interpretación informada o en los casos interesada en la aplicación de estas normas. Entonces, al 100% todos los grupos participan el significado exacto de las palabras que se están mencionando. Finalmente, que hay mayor equidad. Que practiquemos un tanto de equidad. En el caso de la equidad, claro, pues la palabra equidad etimológicamente proviene del latín equitas, que significa igualdad. Y allá en la antigua Grecia, ya Aristóteles realizaba una reflexión en torno a la justicia y la equidad, por supuesto reconociendo la importancia de la justicia, que es un bien general, pero él establecía que la equidad era mejor, porque la equidad representa lo que racionalmente es justo para ese caso. La equidad significaría una especie de justicia hecha a medida del caso. Si lo equitativo, si lo justo es bueno, lo equitativo es mejor. Por lo tanto, viendo esta ventaja, vamos a encontrar que en estos procesos se evita el racismo, el etnocentrismo. Por supuesto, las revoluciones, en este caso, pueden dejar de establecer un concepto de equidad más acorde a la etnia, a la comunidad perteneciente a los sectores partes en el conflicto. Entonces, aquí no va a actuar alguien en perjuicio de otro, por supuesto. Estamos viendo que son más equitativos. ¿Qué podemos ir platicando? Pues de esta situación es interesante. Hay un aspecto que es el derecho indígena. Básicamente, hay autores, en este caso tenemos a un jurista internacional, Stavenhagen, que él afirma que el derecho indígena es el derecho que tienen los indígenas de regirse por su propio derecho. Quiero comentarles algo. El derecho indígena se dice que es una subespecie del ordenamiento constitucionario y que se va a circunscribir exclusivamente y es aplicable a los pueblos indígenas. Y claro, hago un paréntesis acá. Este término indígena básicamente hace referencia a que es nativo propio de un lugar, región. Entonces, tome en consideración usos, tradiciones, costumbres ancestrales como marco de regulación conductual. Yo podría decirles que todo lo que hemos platicado en torno al ordenamiento constitucional le va a ser aplicable al derecho indígena. La única diferencia sería entonces que este se considera subespecie porque es aplicable a los pueblos indígenas, había que determinar o establecer entre los pueblos indígenas. Pues entonces, si ustedes se dan cuenta, es un derecho que aplica justicia en varias costumbres de la comunidad. Adquieren valor jurídico los legisladores sancionadores o los miembros de la propia comunidad o colectividad, donde sean los casos. Por lo tanto, pareciera repetitivo tener que volver a explicar el derecho indígena. Sin embargo, hay quienes consideran que es subespecie del ordenamiento consuetudinario y que se circunscribe exclusivamente a pueblos indígenas. ¿Qué tendríamos que platicar? En este caso, en contexto constitucional, pues tenemos en el artículo 58 que se reconoce a las personas y a las comunidades su identidad cultural de acuerdo a sus valores, lengua y costumbres. Tenemos como el Estado de Guatemala, en la Constitución Política, reconoce ese derecho que tienen las comunidades y las personas que le integran a sus costumbres. Y aquí se toca, menciona el término relacionado con las costumbres. En el artículo 65, el compromiso del Estado para preservar, para promover cultura y manifestaciones. Y acá ya se crea la gran burocracia, estar a cargo de un órgano específico con presupuesto. La protección a los grupos étnicos, por supuesto, Guatemala es multilingüe, es pluricultural y es multiétnico, pero estamos viendo que hay diversos grupos. Y dentro de estos figuran los grupos de ascendencia maya. Está Garifo, la Taxinca, para mencionar otras comunidades que integran como naciones al Estado de Guatemala.
Entonces, el Estado guatemalteco reconoce, respeta, promueve formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, uso de traje, en hombre y mujer, idiomas y dialectos. De esta manera, pues vamos a establecer básicamente lo siguiente, que es la antesala para tener un fundamento constitucional de lo que es la costumbre como un dispositivo regulador de la conducta, por lo tanto, como un ordenamiento conductual. En la ley del organismo judicial ya pasamos a una jerarquía a nivel de norma ordinaria. Establezcamos que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, el derecho legislado, el derecho oficial estatal, la jurisprudencia tiene un carácter complementario. Y aquí me interesa que ustedes vean que aparece la costumbre mencionada en nuestra ley del organismo judicial. La costumbre regirá, esto implica que será aceptable o es permitible su aplicación solo por dos causas. En defecto de ley, no hay ley aplicable, entonces se puede recurrir a la costumbre, o por delegación de la ley, porque la ley lo permita. Pero pongan atención en esto, no es cualquier costumbre, siempre y cuando la costumbre no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Y hay otra condición también que se establece y que no sea o sea contraria a los derechos humanos internacionalmente reconocidos y aceptados. Entonces significa de que no todas las costumbres van a ser aceptadas, sí serán aceptadas en el entendido de que cumplen con los requisitos establecidos en el derecho oficial estatal. Por lo tanto, establezcamos que, por eso se dijo que la costumbre que se acepta en Guatemala es la costumbre delegada. Y esto obedece a la primacía de la ley. Estamos hablando el día de mañana que se dé un conflicto internormativo. Nosotros le denominamos antinomia. La palabra antinomia viene de dos vocablos: anti, contrario a, y nomos, norma, ley, en donde confrontemos una norma del derecho oficial estatal y una norma constitucional, por supuesto, contra la observancia de la ley, no puede haber ignorancia, desuso, costumbre, o práctica contrario, y era lo que yo les decía, no va a aceptarse la costumbre contra ley, que sea contraria a la ley. Y en ese aspecto estamos viendo de que, ya para ir finalizando, hay ciertos ámbitos en donde es aceptable la aplicación de costumbre y otros no. Pero coexiste este ordenamiento paralelo al ordenamiento oficial estatal. Entonces no significa que este ordenamiento va a sustituir al ordenamiento oficial estatal, porque todos, en este caso el imperio de la ley, pues va a regir para todos. Y en este aspecto, solo algunos aspectos en donde la ley lo permita o por defecto va a recurrirse a la aplicación de la costumbre, siempre que no sea contraria al derecho legislado. Entonces, existen materias en donde es una obligación, por supuesto, la aplicación exclusiva del ordenamiento legislado contenido en el derecho oficial estatal. En otros casos excepcionales podrá recurrirse a la aplicación de la costumbre. Para finalizar la tarea, voy a dejar, y con esto termino con ustedes esta sesión. Lo que van a hacer, básicamente, es en el Internet, van a ubicar dentro de los acuerdos de paz firme y duradera, es un solo acuerdo que se denomina Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Es uno de los tantos acuerdos por el Gobierno de la República de Guatemala y la URG al momento de suscribir los acuerdos de paz firme y duradera. Solo Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Vamos a ubicar la sección del derecho consuetudinario, la van a estudiar la sección de derecho consuetudinario del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y luego vamos a ubicar el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que fue aceptado y ratificado por Guatemala, y ustedes van a ubicar dentro del texto la importancia que tiene la costumbre. Esta tarea, entonces, por supuesto, la van a realizar ustedes, podrán investigar en el Internet y claro que estudien la parte del derecho consuetudinario del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y vean la importancia que tiene la costumbre en el convenio 169 de la OIT. ¿Qué tenemos acá entonces? Pues tendríamos el tema que les preparé esta tarde. Aquí estamos terminando, pues básicamente el 6º módulo, y que se refiere a los distintos ordenamientos conductuales y derechos indígenas.
Sin más, entonces, regreso con ustedes agradeciendo su atención. Veamos entonces si existen algunos comentarios al respecto. Entonces, en este aspecto, pues una buena tarde para todos. En la plataforma del examen, pues va a ser en Moodle, ya ustedes la conocen, ya es en este aspecto. ¿Por qué los derechos para los indígenas y la mayoría son nacidos en Guatemala? Tenemos descendencia maya, por supuesto, en este caso el Estado promueve y respeta las formas. Claro, es una manera de entenderlo. Todos somos guatemaltecos, hay que partir de ahí, es una sola población. Lo que interesa acá es que hay disposiciones relacionadas con ciertos grupos que de alguna manera, por supuesto, tienen un reconocimiento constitucional. El tema, la conquista de América, la esclavitud estaba permitida en la época con derecho, bueno, en este caso, Maggie pregunta, el tema es bastante amplio. Si tiene alguna inquietud, Maggie, vaya Ambrosio, me parece interesante, yo le podría sugerir, por supuesto, la lectura de La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez. Patria del Criollo es un texto interesante que le va a platicar de estos aspectos relacionados con la encomienda y repartimiento. Es parte de la historia, no sé si ya lo están viendo ustedes, pero La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez es una obra interesante que ustedes podrían ampliar para y claro, no es una clase de historia, pero sí ha leído el licenciado, claro, a Maggie, pues me interesa, pero por el paso, por supuesto, claro, podemos platicar de esto, pero sí, por supuesto que estos aspectos se dieron y formaron parte de la manera de regular las conductas interpersonales derivadas del dominio español sobre estos pueblos. Entonces, ¿qué tenemos acá, mis amigos y amigas? Gracias por su atención, por el interés demostrado. Entonces, vamos a dejar hasta acá, agradecemos su asistencia, su respeto debido y, por lo tanto, pues, estamos en el entendido. Este tema forma parte del segundo examen parcial. Voy a socializar materiales de apoyo del módulo 2, 3, 4, 5 y 6 en la plataforma de Classroom. Ya tengo el módulo 2 y el módulo 3, entonces vamos a completar con materiales que ustedes ya conocen de apoyo. Sin más, gracias por su atención, les deseo feliz tarde a todos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciado. Se cuidan. Mucho gusto. Licenciado. Feliz tarde, licenciado. Se cuidan bastante.